Buenas tardes, profesor. A continuación vamos a presentarle la actividad 1. Nosotros somos el equipo que está conformado por Cosme Tomé Daniela, González Hernández David, Guevara Pancuat Miguel Ángel, Pérez Cruz Esmeralda y Santos Enrique Salvador, de la sección 003 de la materia estática y dinámica, con fecha del 4 de agosto de 2021. Bueno, comenzaremos definiendo la diferencia entre un número escalar y un número vectorial. Un vector es aquel que tiene una magnitud y dirección, es decir, nos indica tanto el desplazamiento como la dirección de dicho desplazamiento. Por otro lado, un escalar es aquel que solo tiene magnitud, pero no nos indica dirección, solo nos indica la distancia. Y para entenderlo un poco más, tenemos algunos ejemplos. Tenemos de vector el desplazamiento, la velocidad, el peso y la fuerza. Y como escalar, longitud, rapidez, masa, densidad y temperatura. ¿Cómo se define un vector? Un vector se define como una cantidad física que tiene magnitud, dirección y sentido. Por lo tanto, puede ser representado gráficamente como un segmento de recta dirigido de un punto de origen a un punto terminal. En un vector, el sentido es indicado por una flecha, como lo podemos ver aquí, en el punto de terminal. La longitud se interpreta con una escala que determina la magnitud. Ya puede ser, por ejemplo, newtons, metros. Por ejemplo, aquí tenemos que la magnitud indica de 60 metros. Y la dirección se especifica con el ángulo respecto a los ejes de coordenadas, que en este caso sería en esta área, y nos indica que tiene una dirección de 30 grados. ¿Qué métodos existen para la suma de vectores? Bueno, nosotros encontramos tres métodos gráficos para la suma de vectores. El primero de ellos es el método del paralelogramo, la cual consiste en la suma únicamente de dos vectores. El primer paso es dibujar los dos vectores a sumar a partir de un origen en común. Después se dibujan segmentos paralelos a los dos vectores y como tercer paso se dibuja el vector resultante, que este es a partir del origen hasta donde se unen ambos vectores, para finalmente medir su magnitud del vector resultante. La fórmula para obtener el módulo del vector resultante es la siguiente. El vector a más el vector b es igual a la raíz del vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado más 2 por el vector a por el vector b por el seno del ángulo. Como ejemplo tenemos el siguiente problema. Determinar el módulo del vector resultante de los vectores a con un valor de 5 unidades y b con un valor de 3 unidades, teniendo en cuenta el gráfico siguiente. Como podemos observar, ya tenemos los dos vectores, sus paralelos y el vector resultante. Para obtener el módulo se emplea la siguiente fórmula. El vector resultante es igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado más 2 por a por b por el coseno del ángulo. Al sustituir estos valores, obtenemos que el valor de la resultante es igual a 7 unidades. Como segundo método, tenemos el método del polígono, en la cual en este método se pueden sumar dos o más vectores. Como primer paso se trazan los vectores, posteriormente se dibujan los vectores uno seguido del otro y así sucesivamente con todos los vectores, manteniendo siempre la magnitud y dirección de cada uno. En tercer paso se dibuja el vector resultante, el cual va desde el origen del primer vector hasta el final del último vector, para después, por último, medir la magnitud del vector resultante. Como ejemplo, tenemos el siguiente problema. Encontrar el módulo de la resultante de los vectores a con un valor de 4 unidades a 30 grados, b con un valor de 5 unidades a 70 grados. Y nos marcan que una pequeña escala en la cual una unidad es igual a 1 centímetro. Bueno, pues ya están graficados los vectores a y b con sus respectivos ángulos. Y después al unir estos dos vectores, el b al final del vector a, obtenemos el vector resultante. Y
Con la ayuda de un material como por ejemplo una regla, al medir el vector resultante nos da un valor aproximado de 8.5 unidades con un valor de 50 grados. Como tercer modelo tenemos el método del triángulo. Con este método únicamente se pueden sumar dos vectores. En primer paso se dibujan ambos vectores para posteriormente colocar el segundo vector al final del primero, respetando su magnitud y sentido. Finalmente, dibujar el vector resultante desde el origen del primer vector hasta el final del segundo vector. Para dar solución a este método se utiliza la ley de senos. Y como por ejemplo tenemos el siguiente problema. Encuentra el valor de la suma resultante entre los vectores siguientes. Tenemos el vector A con un valor de 40 newtons y con un ángulo de 0 grados. Y el vector B con un valor de 30 newtons con un ángulo de 40 grados. Como lo marcaba en los pasos anteriores, dibujamos el vector B al final del vector A y posteriormente dibujamos el vector resultante. Bueno, y con la ayuda de este ángulo, el de 40 grados que pertenece al vector B, podemos obtener el valor del ángulo complementario, que en este caso viene siendo un ángulo interior del triángulo. Entonces, si a 180 grados le restamos los 40 grados, nos da que el valor del ángulo interior del triángulo es igual a 140 grados. Ahora observamos que tenemos un triángulo oblicuo ángulo que se puede resolver mediante la ley de cosenos, como lo mencionábamos anteriormente, la cual nos marca que R2 es igual a A al cuadrado, que R al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB por el coseno de 140 grados. Y sustituimos los valores de los vectores en esta fórmula, despejamos R, y para finalmente obtener el valor de la resultante, que es un valor de 65.87 newtons. Para responder a la pregunta ¿qué operaciones matemáticas existen entre un número escalar y un vector? Comenzamos por exponer la suma de vectores. Anteriormente vimos que un vector es un valor que ocupa dirección y magnitud. Entonces, para realizar la suma, necesitamos observar el componente de cada uno de los vectores que se vayan a sumar. En el ejemplo observamos que tenemos los vectores A y B. Ambos tienen componentes X y Y, entonces para realizar la suma, se deben sumar los valores X1 y X2, en este caso serían X1, que toma el valor de 5, y X2 toma el valor de 3. Luego de realizar la suma, observamos que ya tenemos los nuevos componentes del nuevo vector, que serían 8,10. Luego pasamos para la siguiente operación, producto escalar. Para esta otra operación también observamos el número de componentes que ocupa cada uno de los vectores. Suponiendo que ocupáramos los ejes X, Y y Z, observamos que tenemos 3 componentes para cada uno de los vectores que se van a multiplicar. Se van a sumar los productos de cada una de las multiplicaciones de los componentes. Por ejemplo, se multiplican los componentes X de cada vector más el producto de los componentes Y de cada vector y por último los Z. Otra manera que se puede realizar este tipo de operaciones es con el producto de las magnitudes de cada vector por el coseno del ángulo que se encuentra entre los vectores que se estén trabajando. En caso de que el resultado de 0 significa que los vectores que se están trabajando son perpendiculares y observamos que el resultado de este tipo de operaciones es una magnitud escalar y es por ello que se llama producto escalar. Pasamos con el producto vectorial. Para esta operación se necesita de una tabla como la que se observa del lado derecho. Este tipo de operación es más tedioso por lo mismo que se ocupa la tabla que podemos observar, pero
Al observar el ejemplo, podemos explicarlo imaginando que desaparece la primera columna, la columna I, y pasamos a multiplicar el componente A2 por el componente B3 de cada uno de los vectores, menos ahora el componente B2 por A3. Luego pasamos a imaginar que desaparece la columna J junto con los componentes A2 y B2 y vamos a hacer lo mismo, la multiplicación del componente A1 por B3 y la multiplicación B1 por A3 y así sucesivamente hasta despejar y obtener el resultado. En caso de que en este tipo de operación el resultado sea 0, significa que los vectores que se están trabajando son paralelos. Vectores unitarios. Un vector unitario es aquel que tiene módulo 1. Se puede emplear para definir el sentido positivo de cualquier eje. La orientación de esos tres ejes cartesianos puede cambiarse, siempre y cuando su orientación relativa sea la misma. Del mismo modo puede definirse un vector tangente y un vector perpendicular a una curva en cada punto, o un vector unitario en las direcciones radial y angular. Gracias a estos vectores unitarios, puede expresarse un vector cualquiera en función de sus vectores constituyentes. Ahora explicaremos algunos ejemplos de producto punto. En el producto punto no hay vectores unitarios, por lo tanto solo contamos con la unidad. Separamos los vectores en sus componentes, realizamos la multiplicación de estos y luego la suma de las unidades, obteniendo así un número real. En el primer ejemplo tenemos, dados los vectores R1 igual a 5i menos 3j y R2 igual a 4i más 6j, calcular el producto punto. Como lo mencioné, solo tomamos en cuenta la unidad, que en este caso corresponde a 5 menos 3 y del otro lado 4 y 6. Multiplicamos por sus componentes correspondientes, que en este caso sería 5 por 4, que corresponden a y o bien a x, y menos 3 por 6, que corresponden a j o bien y. 5 por 4 es 20 y menos 3 por 6 es igual a menos 18, obteniendo así el resultado de 2. Observamos en el ejemplo 3 dos vectores, el vector A y el vector B. Suponiendo que ambos fueran fuerzas, podemos pasar a resolver de la manera que se observa. Por ejemplo, se multiplican los componentes X, que serían 6 y 9, y da el resultado de 54, y se multiplican los componentes Y, que serían 8 y menos 4, y da el resultado de menos 32. El resultado final sería la magnitud de 22. Y aquí podemos observar las referencias de las cuales nos basamos para hacer esta pequeña investigación. Por su atención, profesor y compañeros, muchas gracias.